Estás escuchando Podcast Agroemprende. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio del Podcast Agroemprende. El día de hoy me encuentro con Diego Palacios Durán, un emprendedor agrícola que tiene varias propuestas sobre herramientas digitales para la cadena agroalimentaria. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy y muchas gracias por compartir con nosotros un poco de tus múltiples emprendimientos. Hola Violeta, muchas gracias por invitarme. Saludo también a todos los podcasters que nos están escuchando hoy. ¿Nos puedes compartir un poco más para los que nos escuchan de quién es Diego Palacios, cuál fue su formación y a qué se dedica el día de hoy? Bien, bueno, yo soy Diego Palacios, soy ingeniero agrónomo. Mi especialidad durante estos últimos 10 años ha estado de la mano del marketing digital, de las herramientas digitales y un poco en terreno me he dedicado a la asesoría en producción de frutillas o fresas. Tengo una especialidad en el marketing digital y en las ventas. Me he dedicado a estudiar muchísimo sobre eso. Tengo un diplomado en marketing y ventas. Y estos últimos 4 años me he dedicado al emprendimiento. Hace 4 años atrás, junto a Karina, que es mi pareja, formamos Cadico Work, que en general es una agencia de agromarketing digital que se dedica a acompañar a toda la cadena agroalimentaria, desde los agricultores hasta los investigadores, en la incorporación de herramientas digitales en su quehacer como profesionales. Em, Ha sido un paso bien interesante este de llevar tecnología a los agricultores, como también a los asesores, investigadores, ejecutivos comerciales y otros actores varios de la cadena agroalimentaria. Me gusta destacarlo harto, porque cuando uno habla de tecnología agrícola, piensa solamente en el agricultor, pero hay una serie de personas que se rodean con el agricultor que también son usuarios de tecnología y que debemos capacitarlos para hacer más productiva la producción de alimentos. O sea, tú estudiaste agricultura y cuando egresaste empezaste con la parte de asesoría técnica. ¿En qué momento o por qué razón decides dar este brinco a emprender y enfocarte en la parte de la tecnología agrícola? Yo estudié agronomía y mi tesis la hice en marketing digital agrícola. Yo siempre he estado ligado a las tecnologías, quizás porque yo vivía en la capital, en Santiago, y tenía una vinculación con la parte agrícola por mi padre que vive en el centro sur de Chile, en un lugar que se llama Chanco, que es donde vivo yo ahora. Entonces he tenido esta dicotomía de la vinculación de la ciudad con el campo muy, muy rural. Y siempre he tenido esa necesidad de entregar tecnología. Creo que yo soy un usuario de tecnología bien avanzado, por decirlo así, y creo que es la forma en la que mejor me comunico, a través de herramientas digitales. En ese sentido, siempre he estado ligado al marketing digital. Como te decía, yo mi tesis la hice en marketing digital agrícola. Implementamos una estrategia de comunicación digital desde una empresa que se llamaba Bioleche, que vendía insumos agrícolas a los pequeños agricultores. Y junto a ellos generamos una estrategia de comunicación digital, como te decía. Eso lo implementamos en el 2013, cuando en Chile solo teníamos Facebook y Gmail. Entonces, nuestras herramientas eran bien limitadas para comunicarnos. Hoy día, como todos saben, hay millones de cosas con las cuales uno puede comunicarse digitalmente. Muchísimas aplicaciones y los smartphones. Bueno, la llegada del smartphone al mundo ha traído un cambio importante en cómo nos comunicamos. Em, Luego de eso, como te cuento, hice mi tesis este año 2013-2014, la terminamos de implementar con esta empresa y me dediqué a trabajar luego como subgerente comercial entre marketing y ventas con una empresa que es eh, un medio de comunicación rural. Este medio de comunicación está en una ciudad que se llama Los Ángeles, en Chile, y es bien agrícola, es bien rural. Por tanto, mi rol como director o subdirector de marketing y ventas era muy agronómico también, siempre estaba muy de la mano con el agricultor. Luego de ese paso, me contrataron de una empresa para dirigir la venta de plantas de fresa acá en el centro sur de Chile.
y siempre muy de la mano del marketing y de las ventas, en esta ocasión ya muy cercano al agricultor, asesorándolos técnicamente. En esta empresa también aprendí muchísimo de la técnica de la frutilla, es algo que no manejaba y que durante 5 años de mi carrera me ligué muchísimo a cómo hacer más sostenible y sustentable la producción de fresa en Chile, al menos en el centro sur. Y luego de eso, por una cuestión de búsqueda personal y profesional, decidí renunciar a esta empresa y en el año 2019 montamos Cadico Work a finales del año 2019, pensando en una agencia de marketing digital que ayudaba a las empresas agrícolas a mejorar su comunicación estratégica, a base de herramientas digitales, por supuesto. Entonces, como que retomo lo que hice el 2013, lo implemento nuevamente el 2019. Entre medio tuve que estudiar, capacitarme, por supuesto. Como agrónomo no tenemos las mejores herramientas de marketing. Por tanto, tuve que aprender mucho de herramientas de marketing y luego de herramientas de marketing digital. Y hoy trabajamos muy fuertemente en transformación digital en equipos de agricultores o equipos de asesores o equipos de ejecutivos comerciales de empresas. Así que ha sido un paso bien itinerante entre el campo y la tecnología desde, bueno, desde siempre, en realidad. Por lo que escucho, básicamente tú encontraste la forma de unir dos de tus pasiones y complementarlas unas con otras. Esta parte de trabajar por un tiempo, ver las necesidades, observar como dónde estaba, eh, ahora sí que la parte que necesitaba cierto apoyo, que es la parte de la tecnología y el marketing digital y todas las herramientas, porque si bien se dice que a veces en la agricultura estamos un poquito más atrasados en cuestión tecnológica o que a veces tardamos más en implementar ciertos avances cuando son con respecto a la tecnología agrícola, ¿no? Y cómo tú pudiste ver como lo que se necesitaba hacer para darle un impulso en esa área. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar cuando has intentado hacer esta vinculación tecnología a campo? Mm, la cultura es un proceso que trasciende a la tecnología y que es tremendamente cultural. Em, la cultura de las personas, la cultura de los grupos, la cultura de los países, la cultura incluso regional dentro de un país afecta mucho en la implementación de tecnología. Es cultural porque las personas se relacionan de cierta manera en distintos lugares. Como tú sabes, Violeta, a mí me tocó ir a México, estuve en el ANEVERRIA el año pasado. Hay una cultura distinta a la chilena. He estado en Perú, he estado en República Dominicana, he estado en Argentina, en Uruguay, y me ha tocado ver, de cierta forma, distintas bases culturales, pero que en la actualidad cumplen como un espectro similar en las personas. La principal barrera es cultural, eso tenemos que entenderlo, no es tecnológica. Hoy día la tecnología existe, por tanto, cuando tú entregas esta tecnología, depende de la cultura de cada persona, cómo la recibe y cómo la implementa. Cuando entendemos eso, el rol del agrónomo o el rol del el extensionista o el asesor tecnológico o asesor agrícola es vincular de cierta forma la tecnología con la cultura de esta persona y hacer que esta persona ocupe la tecnología. Ese proceso que nos hemos dado cuenta nosotros, hoy día lo transformamos en un cuaderno campo digital que se llama MODAC, con el cual nosotros incorporamos tecnología en los campos. Lo hemos hecho con grupos de personas, lo que hace más fácil. Entonces, cuando tú te enfrentas, eres un proveedor tecnológico y te enfrentas a un grupo de agricultores, lo primero que tienes que evaluar es dónde están, quiénes son, cuál es su uso de herramientas digitales, cuál es su uso de smartphone, cuál es su uso de computador y qué envuelve culturalmente a esa persona. Luego vemos el software y lo implementamos, lo adaptamos y lo implementamos. Ese proceso creo yo que es la principal limitancia, eh, no solo para mí, sino que para todos los que venden tecnología. Hoy día lo que se busca es generar soluciones paquetizadas, empaquetadas, que lleguen al agricultor y este agricultor las tome y la implemente y todo funcione perfecto. Pues bien, nosotros nos hemos dado cuenta que en realidad lo que hay que hacer es primero conocer esos requerimientos del agricultor y luego desde una solución que está empaquetada, adaptarla lo más posible para que este agricultor lo use en su cotidiano. Porque si nosotros entregamos una herramienta que no tiene que ver con su cultura, probablemente no lo ocupe. Y si se la imponemos, mucho menos.
Entonces, la principal barrera hoy día es cultural, en resumen. Tiene que ver con la cultura de las personas que utilizan la tecnología. Em, una segunda barrera que puede ser tecnológica tiene que ver con la conectividad. Si bien es cierto, se propone, esto es bien interesante de discutir, porque se propone que las soluciones tecnológicas digitales hoy día se distancien de Internet para que puedan generar los datos en cualquier lugar. Pero eso quita el automatismo y quita la velocidad y quita lo que en realidad queremos que sea colaborativo y inmediato. Entonces, cuando tú te enfrentas a problemas de conectividad, tienes que adaptar las soluciones tecnológicas a una solución menos eficiente, pero que funcione sin Internet. Y cuando tome el Internet, se vuelva a conectar. Bueno, nosotros creemos que eso también tiene que ver un poco con la cultura geográfica de dónde están las personas y cómo se relacionan. Por tanto, al menos en Modac, nosotros hemos decidido no tener una solución sin Internet, sino que capacitar a aquellos que ya ocupan soluciones con Internet. ¿Ok? Entonces, la primera barrera es cultural y la segunda barrera es de conectividad. Y la tercera barrera obvia tiene que ver con el dinero o con lo que cuesta comprar la tecnología. Si bien es cierto, hoy día es menos caro que antes, sigue siendo un proceso costoso en que los agricultores, que son mi especialidad, los agricultores pequeños y medianos, yo no trabajo con grandes empresas agrícolas. La verdad es que nuestro enfoque va de la agricultura familiar, va muy de la mano con la agricultura familiar, productiva y pequeños agricultores. Entonces, este segmento de agricultores no destinan dinero en tecnología. Y es bastante lógico, porque los ingresos o los retornos de su actividad vienen a financiar su vivir, su cotidianidad. Todo excedente los hace tener más ingresos ellos mismos. Entonces, si ese excedente le sacan un poco para tecnología, lo evalúan muy bien. Por tanto, los agricultores de tamaño medio hacia abajo generalmente no gastan dinero o no invierten en tecnología que no esté validada, que no conozcan, que ya alguien no se les haya presentado, porque tienen este miedo a que si no resulta yo dejo de ganar mi propio dinero. En cambio, si tú te vas a una gran empresa agrícola que tiene un administrador agrícola, él no trabaja con su dinero, si bien es cierto, tiene un presupuesto que gastar y que invertir, no es de él, no le afecta al final del día en cuánta comida va a comprar a su familia, porque él tiene su sueldo fijo estable, ¿ok? Entonces, tenemos que dividir muy bien a qué segmento vamos a entregar la tecnología, vamos a vender la tecnología, y en ese aspecto hay un segmento que tiene una limitante importante en cuanto a la inversión, y otro que quizás no tanto, pero que sigue viendo la inversión tecnológica con una barrera. Por tanto, yo veo tres barreras hoy que son las de entrada principales, que uno es cultural, las personas, segundo geográfico, la conectividad, y tercero económico, es que si invierten o no invierten en tecnología. Cuando tú encuentras una cultura donde no se implementa cierta tecnología porque tal vez no conocen los beneficios o porque tal vez usarla significa trabajo extra, que eventualmente cuando uno entiende como el resultado final, sabes que al final te ahorra trabajo, te ahorra dinero o te ahorra insumos, pero cuando eres nuevo a ello a veces no lo tienes tan presente, ¿verdad? Y especialmente si no lo has hecho. ¿Cómo rompes tú con esta barrera específica de, no sé, no sé si es como falta de conocimiento de todos los beneficios, ¿sabes? Nos ha tocado, como nuestro perfil de usuario o nuestro perfil de cliente es un agricultor de tamaño medio hacia abajo, que cuando tú lo generalizas, Violeta, piensas en una persona con una pala y un sombrero que está en el campo bajo mucho calor y que no usa herramientas digitales. Pues bien, cuando lo dejas de generalizar y estás en el campo, te das cuenta que esa misma persona tiene hijos, nietos, sobrinos, hermanos, parientes y otros agrorelacionados que sí usan la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en una primera instancia? Es capacitar desde la base a los usuarios. Hay que ver en qué espectro de esto están, como te cuento, o es el agricultor de la pala y el sombrero, o es su hijo que ya salió a la ciudad, estudió y volvió a trabajar en el agro, o se quedó ahí y siempre trabajaba en el agro, pero son perfiles relativamente similares.
Lo primero que tienes que hacer es, mm, desde la base, enseñarles a usar el smartphone como una herramienta de trabajo. Esa es la base. Yo parto entendiendo o parto conociendo a los agricultores con herramientas digitales, con su smartphone, que lo usan para enviar WhatsApp, que lo usan para meterse a Facebook y a ver videos por YouTube. Cuando tú ya tienes esas tres herramientas, logras hacer entender al agricultor que no es más trabajo tener un cuaderno de campo, por ejemplo, que solo tiene que abrir su celular y en vez de mandar un WhatsApp, escribirlo por acá. Ese es el primer paso. Explicarles más allá de los beneficios la operativa. Mm. Luego, nosotros vemos algunos beneficios como la automatización, el ahorro de costos, el ahorro de tiempo, por supuesto, la sostenibilidad al no repetir productos, el mejoramiento del inventario al tener una bodega ordenada, y así una serie de factores que son beneficiosos al implementar tecnología. Pero cuando los agricultores o los agrónomos o los vendedores agrícolas todavía ven el uso de herramientas digitales como un juego, primero hay que hacer ese cambio, capacitar eh, em, y entrenar a las personas, por eso es cultural, entrenar a las personas en que anotar es muy importante para lograr una mejor producción. Ahora, si además lo anotamos en un celular, probablemente esa anotación me requiera menos tiempo operativo que al escribirlo en un papel, y además voy a tener capacidad de análisis, por tanto capacidad de mejora. Esos tres puntos son posteriores al entrenamiento básico que tiene que ver con cómo usar el teléfono. Y se me hace muy importante que tú, ya lo mencionaste, que tuviste que desarrollarte tú mismo en ciertas áreas que como agrónomo en realidad no aprendiste en la escuela, digamos, o no se te capacitó de esa forma. No sé cómo es la educación en Chile, pero en México la educación que yo tuve yo sé que era enfocada en la planta. No era sobre manejar gente, no era sobre cómo hablarle a clientes, no era como, ni siquiera a veces sobre cómo venderte a ti mismo, cómo decir lo que sabes hacer, ni siquiera. A veces siento que es muy técnico de repente, pero no necesariamente todas estas otras habilidades. Siento que con los años que llevas, obviamente, en campo y en asesoría y con tus emprendimientos, lo puedo escuchar como tú eres muy enfocado en observar a tu cliente y definir, o sea, primero entenderlos más que llegar y decirles, tengo esta solución para ti, te va a ayudar y punto, y cómpramela, ¿no? Y se acabó y gracias. Eh, eh, sí, probablemente, Violeta, es porque esa vuelta ya la di. Ya me di la vuelta de llegar al campo a imponer mi solución tecnológica o cualquiera sea. A ver, a mí me gusta mucho incorporar en la tecnología también los productos que ocupa la planta. Usualmente nosotros hablamos de tecnología agrícola o estas tecnologías 4.0 y nos olvidamos de que la planta también ocupa bioestimulantes de última tecnología, nanofertilizantes, pastas solubles, bioestimulantes y controladores de plagas y enfermedades que son inocuos y así una serie de tecnologías que se han hecho en la agricultura. Esas tecnologías yo también las envuelvo dentro del aporte tecnológico que uno hace como agrónomo. Entonces, cuando tú llegas a campo y ves al agricultor que sigue usando fertilizantes solubles de hace 100 años atrás, probablemente lo primero que haya que hacer es entrenarlo en el conocimiento de la tecnología agrícola moderna. Eso por una parte, o sea, yo ya me di la vuelta de llegar a imponer, oye, ocupa este producto porque es el producto que se está usando. No, hay que parar con ellos, entender en qué están, entender por qué están haciendo lo que están haciendo y luego ofrecerles una solución a sus problemas. Por ahí va el tema. Creo que esto yo lo he aprendido a punta de porrazos, como decimos los chilenos, en campo, pero también porque me he entrenado en ello. Como yo me he entrenado mucho en marketing, el marketing, una de las principales características que tiene es la segmentación de clientes. Entonces, cuando yo me paro en campo y segmento a mis potenciales clientes, los segmento para saber quiénes son y qué hacen y cuáles son sus gustos, no para no venderle a un grupo, que eso es lo que no entienden a veces. Entonces, yo segmento para ver quiénes son y a los grupos de interés le entrego soluciones en base a sus problemas, pero primero lo entiendo. Y otra cosa que he estudiado mucho, Violeta, es la comunicación asertiva, la comunicación estratégica. Creo que hemos tomado como empresa 3 cursos de comunicación estratégica, uno al año con nuestros colaboradores, porque entendemos que si nos comunicamos bien, fluye mucho mejor la forma en la que trabajamos y en la forma en la que nosotros nos expresamos con nuestros clientes y potenciales clientes.
Mucho después viene el producto. Primero viene la comunicación, la segmentación y después nosotros pensamos en qué producto podemos ofrecerle a cada uno de los clientes que tenemos. Platícanos un poco más de ese aprendizaje de que llegaste y quisiste tú darla, casi casi decirles qué necesitaban y para qué. ¿Cómo estuvo? Eh, a ver, en mi rol de asesor, cuando yo asesoraba en campo, yo no asesoro en campo directamente hace un año y medio aproximadamente, que no tengo un grupo de productores a los cuales yo asesoro directamente en sus campos. Bueno, cuando asesoraba en campo yo tenía una llegada bien importante porque uno de nuestros emprendimientos es Frutillas o Fresas. Frutillas o Fresas es una plataforma digital, fue lo primero que hicimos el año 2020, donde nosotros compartimos información técnica de cómo producir frutillas de mejor manera. Y eso lo apalancamos con Instagram, con Facebook, con LinkedIn. Tenemos un podcast también en YouTube, o sea, un podcast en Spotify que sale desde unas entrevistas en YouTube que hacíamos. Utilizamos todas las herramientas digitales habidas y por haber en ese entonces para llegar al agricultor. Ok, entonces, yo llegaba al campo. Como siempre he estado vinculado con la tecnología, llegaba ofreciendo soluciones más tecnológicas. Yo he trabajado muy de la mano con una empresa en Chile que se llama AgriScience, que trae nanofertilizantes. Entonces, una de las primeras innovaciones que hicimos fue incorporar los nanofertilizantes en la producción de frutillas en Chile. Un tremendo desafío, porque era pasar de un producto fertilizante, de aplicación foliar, imagínate cualquiera que tú quieras, que tenga nitrógeno, que ocupas 100 cc por litro o 10 litros por hectárea, pasabas de eso a 1 litro por hectárea. Entonces, lo primero es que el agricultor no entendía cómo iba a tener el mismo resultado si iba a ocupar un 1%, un 10% de la dosis. Y junto con ellos lo importante de evaluar antes de vender. Eso es lo primero. Por tanto, en cualquier nuevo producto tecnológico que nosotros incorporemos en la agricultura, primero lo tenemos que validar. Ojalá con el mismo agricultor que luego te lo va a comprar. Eso es lo ideal. El ideal de los casos es que si yo voy con mi cuaderno de campo digital, se lo entrego al agricultor y lo acompaño en un proceso de demo gratuito hasta que él se siente cómodo y luego lo vemos como un negocio. ¿Ok? Entonces, lo que siempre ocurre es que tú llegas con tu solución, cualquiera sea, y la intentas adaptar. Sin adaptarla, tratas de convencer al agricultor de que esta solución va a cumplir todos sus objetivos y lo va a solucionar. Y vendes tu producto o tu servicio y luego de un tiempo los dos actores se dan cuenta que en realidad no cumple todos los objetivos que calzaste porque es imposible que alguna solución resuelva todos los problemas que tiene un agricultor. Por tanto, empieza a haber una descoordinación, una desconfianza, una pérdida de comunicación entre el usuario y el proveedor. Todo esto lo hemos ido aprendiendo en campo, con varias. Te nombré los nanofertilizantes porque tal vez son lo más demostrativo al pasar de una gran dosis a una pequeña dosis, pero lo hemos hecho eliminando la fertilización base y poniendo solo compost, lo hemos hecho sacando los controladores químicos y poniendo controladores biológicos. O sea, cualquier cambio que tú hagas en la agricultura va a requerir, cualquier cambio tecnológico, va a requerir que el agricultor se adapte y que luego use y que luego compre. O sea, el paso es muy largo, muy, muy largo. Eh, pues bien, eso es lo que nos hemos dado cuenta de la importancia de acompañar al agricultor en el proceso de implementación tecnológica, no de vender una solución. No es la primera vez que escucho, ¿no? Que como que a veces estudiando, estudias un montón y crees que te las sabes todas y de repente, especialmente cuando vas saliendo, que quieren como, o queremos llegar y decirles, ah, no, estás haciendo esto mal, la vas a hacer así, o sea, como muy de golpe. Es que no nos enseñan. Como decías tú en la academia, no sé, no sé en las demás academias del mundo, pero en Chile nosotros somos demasiado técnicos. O sea, somos agrónomos sumamente técnicos en la planta, pero tenemos muy pocas habilidades blandas en las personas. Es normal, somos ingenieros finalmente, ingenieros agrónomos, nos preocupamos de las plantas más de que de las personas, pero siempre ese es la piedra de tope en casi todas las áreas en las que uno se puede desarrollar. Generalmente los agrónomos que dirigen gente, que dirigen mucha gente,
administradores de campo, su principal problema es la relación con las personas. Y eso es porque no nos capacitamos en habilidades blandas. Sí. Y a veces uno se da cuenta hasta que le toca hacerlo. Decir, ¿y ahora cómo hago esto? ¿No? ¿Y ahora cómo manejo gente? Yo Exacto. sé 20.000 cosas de plantas, pero no estoy manejando plantas directamente, estoy manejando gente que maneja plantas. ¿Y ahora qué? Exacto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué toca? Ahí es donde toca, como dices tú, capacitarse por su cuenta. Algo que comentaste, que tú ya con la experiencia que llevas, eres consciente que no es una implementación rápida necesariamente, que el paso es muy largo, como lo dices tú, y sí se da, que obviamente es un proceso de primero cultural, después acompañamiento, después ellos ver los resultados, finalmente decidir si en realidad es lo que esperan o no. Pero al final de cuentas tú estás vendiendo herramientas, productos digitales. Y si no es algo tan común, porque después de todo es pues algo que no es implementado generalmente a nivel campo, al menos lo que es Latinoamérica, que yo conozco y que lo que tú conoces, ¿cómo es que tú aprendiste a ponerle precio o valor a estos productos tecnológicos que tienes? Mm, Buena pregunta. A ver, primero, primero vamos a entender cómo nosotros en CADI hemos logrado posicionar y vender nuestros productos digitales. Lo hemos hecho de cierta forma porque el desarrollador de nuestros productos es una empresa asociada que se llama Cipión, que ellos desarrollan los software. Nosotros hoy día vendemos dos software. Vendemos MODAG, que es un módulo agrícola, o sea, ese es el nombre, módulo agrícola, y lo abreviamos a MODAG, que en resumidas cuentas es un cuaderno de campo del agricultor. Es una bitácora del quehacer diario, pero que tiene ciertas características que son las que nos han dado la gran diferenciación. Después te las cuento, pasemos del resumen. Y por otro lado está AdOne, que es un ERP, que es un gran ERP, una solución mucho más completa que depende mucho de los procesos de cada empresa. Si bien es cierto, todos los ERP, los software de gestión empresarial, tienen ciertos módulos similares. Un módulo de ventas, un módulo de inventario, un módulo de facturación electrónica y otro módulo de contabilidad. Eso es como lo básico. Nosotros a este gran ERP le incorporamos MODAG. O sea, MODAG funciona por sí solo como una solución tecnológica o dentro de este gran ERP. ¿Ok? Es como un hijo. Bien, cuando entendemos eso, que tenemos dos soluciones que son distintas, pero que al mismo tiempo se pueden juntar e implementar, nosotros entendemos que el proceso de adopción tecnológica y de la implementación de la tecnología es modular. Tú no puedes llegar con todo tu paquete tecnológico a ponerlo en el campo. Tienes que llegar donde el primer dolor que tiene el agricultor hoy día puede ser el inventario, ok, ataquemos ese. Luego puede ser la facturación, ok, ataquemos este otro. Okay. Entendemos esa parte, los módulos, los distintos módulos. Cuando entendemos los distintos módulos, es que nosotros recién podemos pensar en el pricing, en el precio, en la estrategia de cuánto vamos a cobrar. Hay un valor base que es el cuánto te demoras tú en hacer lo que haces, cuánto te demoras en implementar lo que haces y cuánto es el valor percibido por el agricultor, y esa composición te da un precio final. Es como una estrategia súper utilizada. Nosotros lo que hemos ido haciendo junto a nuestro asociado, que es Cipión, es ensayos y errores de estrategias de precio hasta que finalmente definimos una estrategia de precio o un modelo de comercialización que se divide en tres partes también. Es súper complejo vender tecnología, Violeta, por eso que lo divido en tantas fases. Nosotros tenemos una etapa, como te digo que esto es cultural, que tiene que ver con la adaptación de nuestra tecnología. Si bien es cierto, tenemos dos software que están empaquetados, al momento de entender los requerimientos del cliente, nosotros lo adaptamos, porque nosotros lo escribimos. Como escribimos el software, le ponemos y le sacamos lo que ellos necesiten. Adaptación de la tecnología. Luego tenemos otro proceso que es la adopción de la tecnología, donde nuestra contraparte, el cliente, y todo el grupo de nuestro cliente, porque nosotros nos olvidamos, hago un paréntesis, de quién es el cliente y quién es el usuario. Y esto es muy fácil en los pañales, porque el cliente es la mamá o el papá y el usuario es el bebé, porque el usuario ocupa el pañal. En la tecnología es lo mismo. Nosotros podemos tener un cliente que es una exportadora de fruta, pero el usuario son
los agricultores y las personas que trabajan en la exportadora. Por tanto, yo tengo un cliente que es un mandante, que es alguien que me compra la tecnología, pero no necesariamente es él quien la utiliza. Y ahí nos vamos a la adopción tecnológica y al entendimiento de los usuarios. Y esto sí que es cultural y esto sí que toma mucho tiempo, porque son personas las que tienen que adoptar una nueva tecnología. Y finalmente viene el último proceso, que es la automatización. Cuando tú ya pasaste los dos primeros, ves cuáles cosas de este proceso se pueden automatizar para que los usuarios dediquen menos tiempo al uso del software y tengan más tiempo libre con su. Para poder poner precio a todo este proceso, nosotros tuvimos que dividirlo paso a paso y entender cuánto tiempo se dedica el equipo de desarrollo en la adaptación, cuánto tiempo se dedica el equipo agronómico, que soy yo, en la implementación de la tecnología, en la adopción por parte de los usuarios, que es lo más largo, y finalmente la automatización, que vuelve al equipo de desarrollo tecnológico y automatiza el proceso. Entonces, nuestro sistema de cobro va en toda esta columna que te mencioné como implementación, que es un pago único que hace nuestro cliente, y luego hay un pago que es regular, que va en otra columna, que es el pago por soporte técnico o tecnológico en este caso. Entonces, nosotros implementamos la tecnología con estos tres primeros pasos: adaptación, adopción y automatización, y eso nos demoramos 3 a 4 meses, dependiendo del equipo de personas y la complejidad del proceso. Y eso tiene un precio y eso se vende como precio único. Y además, cuando termina este proceso, comienza la otra columna, que es el soporte tecnológico, que es un pago recurrente, que es, hoy día lo conocemos como el SaaS, como un software as a service, en que la gente paga recurrentemente el servicio de uso de la tecnología. Así logramos nosotros darle precio, darle estrategia comercial, generar un modelo de negocio con una herramienta tecnológica que inventamos nosotros y que, si bien es cierto, hay muchas similares en el mercado que tienen métodos de negocio relativamente similar, como es tecnología, cada uno de nosotros como emprendedores lo implementa a su manera. Entonces, nosotros hemos descubierto este paso con este proceso, con estos precios, y lo sacamos como para responder directamente a tu pregunta. El precio lo sacamos en base a la cuantificación de tiempo que nos demoramos en ejecutar cada uno de los proyectos. Por lo que escucho, todo este proceso que ahora eres capaz de definir y dividir en áreas un poco más pequeñas, fue, como tú dices, un proceso de aprendizaje y error. En esto me imagino que llegaste a cobrar de más, llegaste a cobrar de menos. Fue como un ajuste, un periodo de ajuste y aprendizaje. ¿Cuánto tiempo consideras tú que les tomó este periodo de ajuste y aprendizaje hasta que llegaron un momento que se sintieron cómodos con sus precios, con sus cuotas? Yo creo que tardamos 2 años en achuntarle, como decimos en Chile, en llegar al modelo de negocio que esperábamos. Aún así, yo creo, Violeta, y esta es una percepción mucho más personal que lo que conversamos con mi equipo, yo creo que la tecnología que nosotros vendemos jamás termina de estar empaquetada. Por tanto, jamás termina de tener un precio fijo. Es más, lo que yo busco ahora es lograr tener un software mucho más livianito y mucho más autousable, autocustomizable, y que el agricultor pueda entender solito los pasos. Algo así como un Spotify del agro, pero que sirva para ciertas cosas puntuales. Porque entiendo también que, a pesar de que el modelo de negocios que tenemos hoy es bastante efectivo, creo que para aumentar nuestra escalabilidad tenemos que simplificarlo aún más, especialmente porque nosotros nos enfocamos en el agricultor pequeño y mediano. Por tanto, su uso de tecnología tampoco es tan alto. Por tanto, si yo quiero seguir con mi modelo de negocio actual, que tiene la adopción, la adaptación y la automatización, le dedico mucho tiempo a cada usuario. Y lo que yo necesito es que el usuario, en una primera instancia, se capacite solo, y que luego, si quiere pasar al automatismo o pasar a otros módulos, bueno, entramos nosotros como equipo de capacitación. Entonces, en resumen, nos hemos demorado 2 años en llegar a donde estamos, perdón, 3 años en llegar a donde estamos, 2 años en definir un modelo de negocio, y el tercer año nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que en realidad el modelo de negocio que quiero es otro, porque el que está bueno, pero creo que para aumentar nuestra escalabilidad tenemos que pensar en algo un poquito más allá. Y ese es nuestro proceso de innovación. Recordemos que la innovación no solo tiene que ver con hacer cosas nuevas que no existan, sino que tiene que ver también con incorporar nuevos procesos o modelos de negocio en cosas que ya existen.
como por ejemplo nuestro cuaderno de campo digital, que tiene un modelo de negocio al cual nosotros vamos a innovar. ¿Ok? Gracias por compartir tan abiertamente. A mí me gusta indagar un poco más en este tipo de cosas porque a veces cuando escuchamos gente que ya tiene ciertos años con su emprendimiento, que ya tienen como un poquito más las bases bien establecidas y los escuchamos, siento que a veces es fácil olvidar que no empezaron ahí desde el día uno, ¿no? Y creo que a veces cuando alguien quiere empezar apenas a emprender, es algo que puede ser engañoso. Ver a otros Mm. cómo les está yendo y decir, y de repente fallar un poco y decir, no, pues yo no la voy a hacer, ¿no? O sea, porque no me está funcionando. Como que siento que es un poco fácil perderse el proceso cuando tú ya ves como lo actual o el resultado final. Yo creo, Violeta, que es muy importante cuando uno emprende, siempre preguntan cuáles son las cosas base para emprender. Yo creo que la resiliencia es algo fundamental, el entender que las cosas pasan no por culpa tuya y que hay que adaptarse a eso que está pasando, eso es prioritario. Y el segundo es escuchar muy bien a tus clientes o a tus potenciales clientes. Nosotros en nuestra empresa en CADI tenemos probablemente 4 servicios distintos. Nosotros abarcamos la tecnología desde varios aspectos distintos. Uno tiene que ver con el marketing digital, con cómo ayudamos a nuestros clientes a comunicarse mejor. Otro tiene que ver con las frutillas o fresas, cómo incorporamos tecnología en los agricultores de frutilla. Otro tiene que ver con moda, que es propiamente un cuaderno campo digital y que es tecnología pura en sí mismo. Y otros servicios son unos seminarios tecnológicos que estamos haciendo hace ya un año, llevamos 9. Em, entonces, todos estos servicios no nacen solo porque a mí y a mi equipo de trabajo se nos ocurra inventar un cuerno de campo. En realidad, nacen porque gracias al marketing digital y gracias a Frutillas o Fresa, nosotros entendimos lo que necesitaba un agricultor y vimos la oportunidad de hacer un cuaderno de campo digital. Cuando hicimos el cuaderno de campo digital, nos dimos cuenta que nuestros mismos clientes de marketing digital necesitaban una herramienta tecnológica y tomamos AdOne, lo juntamos y le vendimos un software a los que venden insumos. Y asimismo nos dimos cuenta que muchos pares nuestros que venden tecnología no tenían cómo mostrar esta tecnología y inventamos los seminarios. Entonces, cada vez que yo converso con un cliente, tomo su feedback y pienso cómo soluciono su problema. Si su problema es de visualización, ok, se lo vendo en marketing. Si su problema es porque no está vendiendo insumos, ok, lo posicionamos en frutilla. Si su problema es tecnológico, bueno, tengo Modal. Y si su problema es la difusión, su problema es que se quiere mostrar mejor, o su problema es que quiere abarcar un cierto nicho, bueno, tenemos los seminarios tecnológicos. Y así, cada vez que escuchamos a un cliente, podemos generar soluciones a sus problemas. Esos dos son los principales consejos para emprender. El primero es ser resiliente y el segundo, escuchar a los clientes. La forma como describes cómo escuchando a tus clientes has ido implementando diferentes emprendimientos para dar solución, se me hace bien interesante porque es como un kit de herramientas y cuando sientes que te falta un taladro, vas y buscas cómo crear un taladro porque tu cliente necesita esa herramienta específica. Y se me hace como una forma muy interesante de pensar, especialmente para emprendedores, porque es un camino que nunca acaba, al final de cuentas. Y tal vez la herramienta que creaste hoy, ya en 5 años, tal vez necesite modificarse o simplemente ya pase a ser obsoleta, porque al final de cuentas la tecnología o se actualiza constantemente o se ajusta o pasa a ser obsoleta. Y creo que todo, Violeta. Yo creo que en nuestro mundo moderno o en la conformación de cómo vivimos hoy, nada dura 5 años. Por tanto, si yo hoy día me planteo de que quiero diseñar un servicio para los próximos 5 años, probablemente quedo obsoleto desde que lo pensé. Por tanto, lo que tengo que pensar es cómo resuelvo ciertos problemas con las herramientas que yo tengo a mano. Y las herramientas mías, que si bien es cierto, han sido bastante buenas, tenemos un súper buen equipo de trabajo, bueno, somos un cowork digital porque nos rodeamos de muchos actores externos que nos ayudan a pensar, eh, siempre están obsoletas. O sea, por eso creamos cosas nuevas, por eso mejoramos el software, por eso innovamos en el proceso de negocio, por eso siempre estamos innovando, porque entendemos que nada va a durar 5 años, absolutamente nada hoy. Y especialmente con respecto a tecnología. Exacto. Ya que tocamos un poco una parte en todas estas habilidades que uno tiene que desarrollar,
¿cómo organizas tú tu tiempo? Porque si bien entiendo, por ejemplo, los que trabajamos para alguien, pues casi casi tenemos nuestro horario definido, al menos laboralmente, pero los emprendedores que están mucho por su cuenta no tienen este horario definido. Entonces, ¿cómo te organizas tú para darle prioridad a lo que necesita ser prioritario? Allá es donde he aprendido a ser resiliente, justamente en eso. Porque yo soy muy estructurado y como vengo de la empresa privada, vengo de haber tenido jefes y gerentes que me llevaban a un ritmo muy intenso. Y también tiene que ver con mi forma de ser. Yo soy bastante intenso y soy bien inquieto y hago varias cosas durante el día. Pero he tenido que aprender a ser resiliente porque también a mí me gustaría o dedicar mucho más tiempo libre a mi vida o dedicar mucho más tiempo al trabajo. Entonces, por ejemplo, hay días en que nos levantamos a trabajar, pero a mitad de tarde ya tenemos que cambiar actividad, hacer otra cosa, tengo que cambiar reuniones, programar reuniones. Em, yo creo que la mejor forma de organizarse es con la tecnología. Yo soy un tipo que ocupa el calendario de Google hasta para organizar mis almuerzos cotidianos, porque si los calzo dentro de los horarios, puedo hacer todas las cositas que quiero hacer. También soy alguien que le dedica mucho tiempo de su vida al deporte, por tanto, todos los días hay una franja de horario de mi día que es para ir a hacer deporte. Y hay una franja muy grande de mi horario que lo dedico a trabajar, pero que esa franja también puede ir creciendo o bajando según las épocas. Hay épocas en las que trabajamos muchísimo y otras épocas en las que no es tan necesario trabajar mucho. Como entendemos también la curva del agro, las curvas de las plantas, las curvas de nuestro negocio, tratamos de, hablo en general porque somos CADI, somos dos personas y somos dos personas que trabajamos cotidianamente juntos todos los días en esto. Entonces, no es que tengamos horarios dispares, tratamos de organizarnos para estar juntos la mayor parte del día para que nuestro trabajo no absorba nuestra vida cotidiana. Es difícil, pero tiene que ver con cómo te organizas. Y yo creo que la mejor forma de organizarse es con herramientas digitales. Y en ese sentido, para mí, Google es mi mejor aliado. El calendario Google, Google Drive, Google Fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que también nuestro propio RP, AdOne, tiene calendario, tiene capacidad de organización, tiene capacidad de alertas y recordatorios. Entonces, yo me apalanco de la tecnología para que las cosas no se me olviden y pueda cumplir con los objetivos. Mencionaste algo muy importante, cómo tener consciente que tú tienes que ser proactivo para que tu vida laboral no se coma tu vida personal, ¿no? Creo Sí, hay que que ser consciente. al día de hoy y cada vez más es más visible esta parte, ¿no? Se escucha más esta parte de balance, vida, trabajo, sa. Y creo que son líneas muy definidas cuando uno trabaja para alguien más y creo que son líneas muy poco definidas cuando trabajas por tu cuenta y eres tu propio jefe y especialmente si trabajas en tu propia casa. Sí. Y hay otro punto importante, Violeta, es en la atención al cliente. Cuando tú eres emprendedor, siempre quieres atender a tu cliente. Es una cuestión constante. Por tanto, si a mí un cliente me llama o me manda un WhatsApp o me manda un mail a las 9 de la noche, probablemente yo le voy a responder. Inmediatamente lo voy a revisar y voy a solucionar su problema, porque entiendo que a mí me contratan para solucionar problemas. Eso también hay que aprender a ordenarlo. Yo no puedo estar 24/7 pendiente de lo que necesitan mis clientes. Hay días que sí y hay días que no. Hay momentos del día en que yo dejo el celular en cualquier parte y otros momentos del día en que estoy 100% disponible. Pero también se los transparento. Creo que es importante en el emprendimiento que la cara visible al cliente tenga esta capacidad de comunicación asertiva en que diga, oye, las próximas 6 horas no voy a estar disponible. Así que si tienes una urgencia, dímela ahora o la vemos después. Pero no esto de sí, te voy a ayudar, pero no te ayudo. Sí, lo hago al tiro, pero en realidad no lo hiciste de inmediato, lo hiciste 6 horas después y el cliente quedó esperando algo que probablemente era una urgencia. Entonces, esa transparencia y esa comunicación, junto con el ser consciente de que uno tiene que tener tiempo libre para su casa, para su familia, para su cotidiano vivir, y con las herramientas tecnológicas hacen que finalmente puedas organizarte bien y que cumplas con los objetivos familiares, laborales, deportivos, económicos, etc. Creo que hay gente que es más estructurada, como dices, como que te tienes que conocer, ¿sabes? Hasta cierto nivel te tienes que Sí, por conocer si supuesto. quieres que funcione. Sí. Y es importante conocerse, Violeta, porque si no te pones
expectativas y objetivos que en realidad no puedes cumplir. Y que a mí aún me pasa. O sea, hay muchas veces que prometo cosas a mis clientes que me cuesta mucho resolverlas y que tengo que dedicar más tiempo del que yo esperaría. Cuando ocurre eso, me doy cuenta inmediatamente que es un servicio que yo no quiero vender. Si le tengo que dedicar mucho más tiempo del que estoy acostumbrado a dedicarle y tengo que recortar horas de otras cosas, es porque en realidad no es un servicio que yo quiera que maneje, que pueda hacer, que estructure bien y que probablemente lo pueda hacer mejor otra persona. Y ahí es donde nosotros pensamos en esta relación colaborativa. Por ejemplo, yo sé hacer SEO para páginas web, pero me demoro mucho más tiempo que un especialista y contrato a un especialista que lo haga por mí y le traspaso ese dinero a mi cliente y le explico, oye, yo te recomiendo hacer esto, yo lo puedo hacer a medias, pero este tipo es profesional de esto. Yo lo contrato y te lo paso a ti y te hace el trabajo. Y todos quedamos felices porque entendemos que no soy yo, que es un tercero, pero este tercero está bajo mi cargo y va a cumplir los mismos objetivos que yo cumpliría, pero muchísimo más rápido porque es un profesional de esto. Y ahí es donde uno se tiene que conocer, poner autobarreras. A mí me gusta mucho vender, entonces si alguien me va a comprar algo o me pide algo, probablemente se lo voy a inventar y se lo voy a vender, pero tengo que entender que si no puedo solo, necesito alguien que lo haga por mí y que me ayude a hacerlo de la forma más eficiente. Y eso es a punta de porrazos, como te dije antes, a punta de haberme equivocado muchas veces, de vender servicios que yo no tenía idea cómo hacerlos y dedicarle muchísimo más tiempo del que había que dedicarle, de cobrar muy barato, de pensar que las cosas iban a salir baratos y rápidas, y no fue así. En fin, un aprendizaje constante de emprender. Sigamos con los retos. Ustedes empezaron en 2019. ¿Qué significó lanzar un emprendimiento en pleno COVID? Bueno, no, de hecho COVID vino un poco Oh, después, ¿verdad? mira, nosotros, sí, fue acá en Chile, llegó en marzo del 2020, claro, marzo del 2020. Yo renuncié a mi trabajo anterior en enero del 2020, pero llevaba una negociación previa desde noviembre del 2019. Entonces, durante un par de meses yo estaba trabajando en la empresa donde trabajaba y además estaba empezando Cadico Work. Y arrastraba un segmento de clientes y nuestro servicio es a largo plazo. Nosotros no vendemos campañas puntuales. Entonces, cuando llegó el COVID, cuando llegó marzo, nosotros ya teníamos a mantener todo un año de un sueldo base y fijo, por decirlo. Em, pero al mismo tiempo, fíjate que el COVID para nosotros fue una herramienta de crecimiento, principalmente porque el agro en Chile se vio revolucionado en no poder moverse y la gente tuvo que volcarse a lo digital. Y cuando se dieron cuenta de que se volcaron a lo digital, se dieron cuenta también que no tenían experiencia y que habíamos muy pocos profesionales que habíamos trabajado en la parte digital. Y ahí entra Cadi como un referente, entramos como un referente que ya éramos una empresa funcional, que ya trabajábamos en marketing digital, yo ya llevaba hartos años de experiencia, por lo menos 6 años de experiencia trabajando en esto, eh, y un par de contactos, bla, 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 nos ayudó muchísimo a posicionarnos bien. Eh, Cosas bien interesantes, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, en esa época estaba abriendo sus canales digitales y nos convocaron a nosotros y nosotros dirigimos los 2 primeros años de campaña. Y hoy son una tremenda institución donde están fuertemente posicionados con grandes cuentas en redes sociales. Y es porque en un periodo de tiempo nosotros los ayudamos, ellos entendieron, se capacitaron como equipo y de ahí en adelante se fueron solos. Y así nos pasó con varias empresas en las que nosotros los capacitamos en el uso de herramientas digitales para comunicarse con sus clientes y luego ellos se profesionalizaron y se perfeccionaron y hoy día siguen solos. Así como con otras cuentas que seguimos manejando nosotros, porque nos hicimos muy parte de la compañía. Es que cuando uno hace marketing en realidad se mete hasta la cocina de cada empresa, Violeta, porque nuestro marketing va más allá de publicar en redes sociales. Nosotros los ayudamos a saber qué publicar y por qué escribir lo que tienen que escribir y cómo llegar a los segmentos de clientes. Analizamos sus propios segmentos de clientes y vemos cuáles son los productos objetivos según especie. Como que hacemos harto más allá de publicar. Somos una agencia de marketing estratégico más que una agencia de publicidad. Entonces, este acompañamiento nos ha ayudado a mantener clientes hasta el día de hoy que partieron con nosotros en el 2020.
Em, por tanto, si bien es cierto el COVID, que fue una cosa terrible para todo el mundo, para el agro, para los agrorelacionados, significó volcarnos a lo digital y eso permaneció. Hay hartos estudios y uno de los que a mí me gusta es que en los primeros años de COVID la tecnología agrícola evolucionó 10 años, que no hubiese evolucionado sola. Y claro, nos posicionamos hoy día haciendo un podcast de Chile a Canadá, que era imposible de pensarlo hace 4 años atrás. Cierto. Fue como una de las cosas positivas de una desgracia mundial, ¿no? Exacto, de una pandemia. Una Pero todo pandemia. tiene que tener algo positivo. Es ahí donde entra la resiliencia. Yo encuentro terrible todas las muertes que ocurrieron. Por supuesto que es una pandemia mundial que causó un problema tremendo, tanto de salud como económico. Hubo muchas fluctuaciones de caja en los países, hubo que hacer muchas cosas que no estaban, pero aún así hubo algunas cosas que fueron beneficiosas, especialmente la tecnología y especialmente los emprendimientos. Hoy día hay mucho emprendedor que nace porque no tenía otra cosa que hacer cuando hubo COVID. Entonces te da, de cierta forma, esta capacidad de reinventarte y de querer sacar lo mejor de ti para poder seguir. O el empuje, la verdad. Acabo de entrevistar a otra persona que lanzó su empresa justamente porque se quedó sin trabajo y no encontraba. Entonces ella dijo, tengo que alimentar a mi familia y algo que tengo que hacer. Como que fue también empuje en muchos emprendimientos por necesidad. Bueno, Diego, para empezar a cerrar la entrevista, tengo un par de preguntas más. ¿Qué te gustaría haber sabido hace 4 años cuando empezaste con tus emprendimientos? ¿Qué sabes el día de hoy? Uh, qué buena pregunta. Comunicarme. Yo creo que hace 4 años atrás yo no me comunicaba tan, eh, no quiero decir bien, no quiero decir bien, no es esa la palabra, tan asertivamente como hoy. Yo creo que hoy, gracias a lo que hemos estudiado, gracias a lo que hemos vivido como empresa, tengo una comunicación más estratégica, logro comunicarme de mejor manera. Creo que si eso lo hubiese aprendido hace 4 años atrás o hace 10 años atrás, probablemente mi vida hubiese sido muy distinta. Creo que es importantísimo eh, tomar la comunicación estratégica como una forma eficiente de vivir. Es un poco un rollo, pero creo que si no nos comunicamos bien, de verdad no logramos bien las cosas. Hay muchas cosas que quedan en el tintero, hay muchas cosas que no se dicen por miedo a cómo reacciona el otro, y uno tiene que aprender a decir las cosas con mucho respeto, pero siempre con la verdad de por medio. Creo que eso me gustaría haberlo sabido hace 4 años atrás. Y creo que la importancia de las habilidades blandas, Violeta, en nuestras profesiones que son tan tremendamente técnicas, hay que aprenderlas lo antes posible. A pesar de que uno diga que a mí me contratan por lo técnico, en realidad a ti te contratan por lo bueno que eres y por lo bien que sabes comunicarte. Si no, difícilmente van a poder contratar. Eso es prioritario. Definitivamente, a veces ya estando en la parte laboral, sí es muy importante esto, ¿no? Dices, si esta persona es excelente trabajador o sus conocimientos son impresionantes, pero lo quiero en mi equipo, tal vez no, tal vez me rompen las relaciones laborales, tal vez como que me causa más problemas a pesar de toda su capacidad que tienen. A veces es más importante tener gente en tu equipo que tiene la actitud de aprender y de capacitarse más de que lo que ya saben y pueden hacer. Y bueno, si yo llegara el día de hoy y te dijera, bueno, Diego, tú eres emprendedor, tienes experiencia al respecto, te has dado varios porrazos, como dices tú, ¿qué me recomiendas? ¿Qué consejo tienes para mí, yo que apenas quiero empezar? Yo creo que lo primero es, a ver, es que no hay un primero. Eso me pasa. Hay muchas, es como el kit de herramientas que tú dices, hay muchas herramientas que uno tiene que tener para poder emprender. Creo que una de las primeras y las más importantes es conocer tus productos o tus servicios. Y eso significa conocerlos, o sea, no solo saber cuáles son los beneficios, sino que saber cuáles son los perjuicios de comprar mi producto, que puede ser un poco más caro, que puede ser un poco más lento, etcétera. Necesito conocerlo, eso es lo primero, conocer muy bien, ser un experto en mi producto o servicio. Lo segundo es conocer muy bien a mis clientes, eso es prioritario. Y para eso hay que estudiar un poquito de marketing y hay que entender
una buena cantidad sobre segmentación de personas, sobre segmentación de grupos, sobre segmentación de clientes. Ya cuando logramos entender la segmentación de los clientes, creo que un tercer paso debería ser entender sus necesidades y ver si calza con mis servicios. Entonces, primero los productos, segundo la segmentación y tercero las necesidades y ver si eso calza. Si eso hace match, yo podría empezar a emprender y decir, ok, tengo un producto que este grupo de personas sí lo va a comprar porque le va a solucionar tal problema. Probablemente esas son las primeras tres partes. Lo otro que nunca hay que dejar de hacer es vender. Eso es algo que también hay que aprenderlo a punta de golpe. Si bien es cierto, hay momentos dentro del emprendimiento en que uno tiene un superávit de clientes y que puede pasarnos a todos, también va a haber un momento en que vamos a tener una baja de clientes. Por tanto, la práctica comercial siempre hay que tenerla, siempre hay que estar mostrando y posicionando nuestros productos y servicios con los clientes, conversar con los potenciales clientes, ver si nuestros productos calzan o no y seguir esta rueda que son los primeros tres pasos, entender el producto, entender el segmento y ver si la necesidad calza muchas, 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 muchas veces. A pesar de que yo hoy me sienta en una situación en la que ya estoy bien con mi utilidad, con mis costos-beneficios, con mi emprendimiento y con mi crecimiento como emprendedor, igual tengo que seguir vendiendo, porque si no pierdo la práctica. Y si se me va un cliente, ya voy a tener un potencial cliente por acá que me amarrar, porque ya le dije y ya no voy a estar vendiendo en free. Entonces, creo yo, Violeta, que los principales factores son entender el producto, segmentar, entender si mi producto entrega una solución a ese segmento y luego vender y vender y vender y vender. Siento Ah, que y quizás uno más, me queda uno en el tintero. Apoyarte de otras personas que hagan cosas que tú no sabes hacer. No pensar que las puedo hacer todas yo solo. A pesar de que sí puedo hacerlas, es importante tener un equipo de personas que la hagan mejor que yo y que me ayuden a entregar un mejor servicio a mis clientes. ¿cómo aprendiste tú esta parte de la delegación? ¿En qué momento entendiste que era importante lo que tú mencionaste hace rato, traer gente que sabe más que tú para ciertos aspectos? Porque a veces siento que algunos emprendedores, depende obviamente en qué etapa estén, a veces siento que es como que lo quieren hacer todo, ¿no? Y de repente es este momento en que te das cuenta que tal vez no te da la vida. Exacto, justo ahí. Ahí es donde me di cuenta. Yo tengo el servicio que yo diseñé y que yo vendo, el servicio base, el de Community Manager, el de marketing digital, es algo que yo como profesional he hecho durante 10 años. Entonces, lo sé hacer bastante bien. Pero no por eso voy a poder escalar mi servicio, porque depende mucho de mí. Entonces, en algún momento, cuando me vi colapsado de trabajo, del mismo trabajo reiterativo, me di cuenta que era muy importante traer otros profesionales que lo hicieran mejor que yo. Y ahí es donde incorporamos diseñadores gráficos, periodistas, hemos incorporado profesionales web, hemos incorporado profesionales del diseño, y etcétera, 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 que dan vuelta, que no necesariamente son permanentes en la empresa, porque entran, nos enseñan, salen, algunos permanecen. La verdad es que no necesitamos tener una palanilla de gente tan constante, pero sí necesitamos delegar, y necesitamos delegar con gente que lo haga mejor de lo que lo podría hacer yo, y que aún así yo aprenda con ellos. No solo aprenda de su capacidad específica como diseñador gráfico, por ejemplo, sino que también aprenda de su forma de relacionarse. Cuando yo contrato a alguien o traigo a alguien a mi equipo, aprendo también cómo él hace las cosas y por tanto adapto mi delegación a lo que ellos hacen o cómo ellos vienen trayendo su cultura anterior. Si te das cuenta, es el mismo proceso que la implementación de tecnología. Generalmente el proceso de entregar algo a alguien y recibir algo de ese otro alguien, ya sea un producto, un servicio, una delegación de tareas o responsabilidades, tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos y de qué cultura venimos y cómo traemos lo que traemos desde atrás. Nosotros no nos paramos frente a una persona con lo que pasa hoy. Nosotros nos paramos frente a una persona con su historia. Y desde ahí es que podemos delegar mejor o no también. Me gusta cómo explica las cosas de una forma tan estructurada
que la divides y la subdivides y se hace muy fácil de entender. Por ejemplo, yo que no tengo tanta experiencia en el área de marketing, después de esta conversación, había términos que había escuchado, ¿no? Pero no necesariamente siento que entendiera el concepto y la forma en que lo explicas, como que ya lo empiezo a relacionar así como, ah, ok, ya tiene sentido esta parte, ya tiene sentido la diferencia entre publicidad y todo el marketing estratégico, o sea, como que gracias por las lecciones del día de hoy, De nada, Violeta. gracias Tiene que ver por, un poco con qué es lo que vendo, o sea, es lo que vendemos. Y por eso el primer punto es hacerse especialista en lo que uno vende. Porque si no te lo pudiera explicar como te lo explico para que tú lo entiendas, difícilmente se lo voy a poder explicar a un agricultor que tiene una hectárea de frutillas en el cerro arriba y que no tiene conexión a internet. O sea, si voy a ese campo, tengo que explicarle cuál es mi servicio como asesor en frutillas y qué cosas vendo. Y tengo que estructurarlo para que él lo pueda entender. Y así mismo con la tecnología, con el marketing y con todo. claro, creo que viene de la mano con lo que decías, conocer lo que ofreces, lo bueno y lo malo y las limitantes. Como dices tú, tienes que ser el experto en lo que estás ofreciendo, que se me Exacto, hace muy importante porque a veces con solo nos dedicamos en vender y en ganar y es como el signo de pesos nuestra finalidad. Por eso tenemos a exacto. veces tanto vendedor en campo que la gente ya ni confía. Simplemente es el signo de Ujú. pesos sin necesariamente conocer a detalle lo bueno y lo malo. Exacto, exacto. Es así, eso es lo que está pasando hoy. Y por eso también tenemos agricultores súper estimulados o sobreestimulados con información de vendedores que pasan en su campo y que siempre le van a entregar el mejor producto. Este es lo mejor para ti, este es lo mejor para ti. Y se genera un agricultor con una súper información que en realidad no la sabe analizar, porque nadie se ha parado a decirle los pros y los contras de los productos, solo les dicen los pros. Eso ocurre, ocurre cotidianamente. Creo que esta parte de ser honesto en el campo es muy importante y le debemos dar esa importancia que se merece. Yo creo que, Violeta, algo de lo que nos olvidamos cuando estamos inmersos en el rubro agrícola, todos, me incluyo, es que producimos alimentos. Finalmente lo que hacemos nosotros es producir alimentos, es, es producir lo que la gente come. Entonces cuando te das cuenta de eso, que puede ser un cambio bien importante en cómo uno ve su entorno, ¿no es cierto? Cuando te das cuenta de que lo que estamos haciendo con los agricultores es producir los alimentos que nosotros mismos nos vamos a comer, es que cambia todo el switch de cómo hacer agricultura. Y hoy día, al menos en Chile, el switch tiene que ver con agricultura regenerativa, con la sostenibilidad de los mercados agrícolas, tiene que ver con el racionamiento de los usos de los químicos y tiene que ver con el uso de la tecnología para sustentar todos estos procesos que dije. Cuando eso ocurre, es que el vendedor agrícola ya deja de ser un vendedor de insumos, y me incluyo a mí como vendedor porque vendo un insumo tecnológico, y pasas a ser un acompañador, un extensionista, un asesor de los agricultores, porque los tienes que acompañar en todo el proceso, no solamente si yo voy a venderle mi software a alguien que produce frutillas, porque es lo que más sé, probablemente si me acerco a su campo, no solo voy a vender el software, sino que voy a hacerle una asesoría de todo lo que significa producir frutillas de manera sostenible, qué productos yo recomiendo, y para eso tengo que estudiar, qué insecticidas se están usando hoy día, que nosotros como vendedores tenemos que ser extensionistas de las tecnologías que conocemos. Más allá de ir a vender nuestro producto en particular, tenemos que acompañar al agricultor en producir alimentos de la manera más sostenible posible, a raíz de nuestra tecnología o otras que conozcamos. Esa filosofía se me hace muy importante. No es en sí ser vendedor o sacar la mayor ganancia para mí, se acabó. Es más un acompañamiento un poco más integrado. Exacto. Sí, súper importante creo que cambiar ese chip de repente. Ya para cerrar el episodio, para agradecerte por tu tiempo,
¿Hay otra cosa que te gustaría compartir con la gente que nos está escuchando el día de hoy? Creo que se ha dicho todo. Tal vez resumir algunas cosas que son importantes para los emprendedores. Yo creo que hay que destacar la habilidad comunicacional. Creo que hay que trabajarla, hay que monitorearse, eso es importante, hay que monitorearse a uno mismo en cómo nos estamos comunicando, cómo estamos vendiendo, cómo estamos prestando nuestros servicios. Creo que es importante también entender el círculo que les comentaba de ser experto en mi producto, segmentar y ver si mi producto soluciona algún problema de este segmento. Y luego de eso ir a atacar al segmento y venderle. Creo que es importante la venta, es prioritario. Yo sé que todos lo dicen y todos los mentores de emprendimiento lo primero que te dicen es que tienes que vender y que nadie va a vender mejor que tú vendes mejor que nadie las ideas, etcétera. Pero vuelvo a repetir, es importante que vendamos, es importante que nosotros vendamos nuestros productos o servicios porque finalmente somos nosotros los emprendedores los que los diseñamos y los ejecutamos y a pesar de que nos acompañemos con otros profesionales, somos la cara visible de nuestro propio negocio. Por tanto, es importante vender y capacitarse en comunicación. Por eso le doy tanto énfasis a la comunicación y a la venta, porque somos nosotros la cara visible de nuestros negocios. Eh, Otro punto que también lo comenté en la entrevista a Violeta es la resiliencia, es no dejarse caer. Eh, y a pesar de que caigas de cierta forma en este proceso que es el emprendimiento, reinventarse es prioritario y reinventarse de la mano de los clientes, no de la mano tuya. Uno tiene que tener la capacidad de ir y conversar con su cliente y saber qué es lo que no le gustó, qué es lo que le gustó y desde ahí mejorar los productos y servicios y volver al proceso de venta. Entonces, finalmente el círculo es bien desde conocer tu emprendimiento y de conversar con el cliente y de darte cuenta cómo tú mismo puedes mejorar lo que estás haciendo. Y no encerrarte en que tu producto es el mejor del mundo y que por eso soluciona los problemas que soluciona y el que quiere me compre. Yo creo que el proceso emprendedor es justamente al revés. Tiene esa característica de ir hacia adelante, de volverse a mejorar y volver a ir hacia adelante. Se me hace importante cómo enfatizas esta parte de la venta, porque, por ejemplo, de años para acá he estado intentando cambiar ese chip. Yo siempre me he dicho a mí misma que soy mala para vender. Listo. Cuando tú te dices a ti que eres mala para algo, probablemente lo hagas mal. Si tú te das Exacto. ánimos, probablemente lo hagas bien. Y programas tu cerebro de esa forma, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando estoy en búsqueda de empleo o así, de repente veo algo de ventas y digo, no para mí. ¿Sabes? O sea, yo me voy a manejar gente, yo me voy con el cultivo, lo que sea, pero no para mí la venta porque siempre me he dicho a mí misma que soy mala para vender. Pero luego, en algún momento me topé con esta frase que decía que en realidad siempre estamos vendiendo. O sea, Ujú. aunque no tengamos un producto o servicio específico, siempre estamos vendiendo, ¿sabes? Me vendo a mí misma como profesionista. La forma como yo me presento, incluso una entrevista de trabajo, es una venta. Estás tú vendiéndoles tus productos, o sea, tus conocimientos y tus servicios a una empresa que te va a pagar por eso. Y Por solucionarle un entonces, problema. Es que solucionar. eso es muy importante, Violeta, porque a mí no me contratan como emprendedor o como empleado, no me contratan por mis conocimientos, me contratan porque mis conocimientos van a solucionar un problema específico. Entonces tengo que entender cuál es el problema que se genera en esta persona que me va a dar trabajo para que con mis habilidades yo pueda solventar ese problema. Exacto, exacto. Es como un cambio ahí de chip, que ya que te das cuenta, ahora cuando me escucho a mí misma diciendo soy pésima para las ventas, digo, no, 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 a ver, siempre me estoy vendiendo porque me vendo con mi equipo de trabajo, me vendo con otros profesionistas. Entonces es como esta parte de qué nos estamos diciendo a nosotros mismos y qué tanto es cierto. Y me gusta cómo tú lo tienes tan claro que enfatizas las ventas, porque al final de cuentas sí es cierto, si vamos así, todos estamos vendiendo todo el tiempo, no necesariamente algo físico o algo tangible, pero sí lo estamos haciendo. Quizás, Violeta, lo que nos falta es entender el proceso comercial. El proceso comercial se divide de ciertas partes también, igual como todo proceso se divide. Entonces, yo no me lo sé tan de memoria, pero entiendo que hay partes de este proceso que uno es el contacto con el cliente o la venta.
¿cierto? Porque yo estoy vendiendo cuando me contacto con el cliente. Pero luego de ese proceso hay, que sigue el proceso comercial, tiene que ver con la facturación, luego tiene que ver con el envío, luego tiene que ver que el envío es la logística, luego tiene que ver con la cobranza. Entonces, cuando yo digo, no soy bueno para vender, a lo mejor lo que digo es, no soy bueno para contactarme con el cliente, pero todos los demás del proceso comercial sí lo podría hacer muy bien. Y ahí es donde yo digo, a lo mejor necesito a alguien que me ayude a contactar al cliente, que se le llama marketing, y ese marketing, que en realidad es publicidad, me va a traer al cliente al cual yo puedo seguir mi proceso comercial. Entonces, como todo, hay que entender los procesos y sus partes, porque probablemente yo sea malo para la cobranza, pero eso no me hace ser un mal vendedor, me hace ser un mal cobrador dentro de mi proceso y necesito a alguien que me ayude a cobrar, ¿ok? O alguien que me ayude a facturar, o alguien que me ayude en la logística, o alguien que me ayude a traer al cliente. Pero seguro si yo conozco mi producto, mi servicio o mis capacidades, la primera parte, que es el contacto, es el hablar de mí mismo o de mis productos, eso lo tenemos que saber, eso lo tenemos que saber hacer. El resto podemos traer a otro, pero hablar de mis características, mis beneficios, los de mis productos, los de mis servicios, entendiendo que o me vendo como profesional o profesionista, o vendo mis productos o vendo mis servicios, tengo que entender los pros y los contras. Sí, definitivamente creo que cuando lo divides se hace más fácil. Pues Diego, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy, por todos estos aprendizajes y también por ser tan abierto con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la parte de la cobranza, ser tan honesto. Yo sé que a veces cuando nos ha costado algo, como que decimos, "Ah, ya ni quiero hablar de eso porque ya me costó y ya salí del bache", pero a mí sí se me hace muy importante de repente enfatizarlo, especialmente por si nos escucha gente que ahorita está como en un proceso difícil en su emprendimiento. No sé si echarles porras para que no renuncien, porque también a veces creo que es una habilidad importante saber en qué momento proseguir con algo y en qué momento completamente cambiar dirección. Pero creo que sí es importante como escuchar a otros y decir, ok, no es como que una línea recta en donde inicio, final y todo me sale así como a pie de letra, sino que es un constante ajuste, aprendizaje, evolución. Sí, bueno, Violeta, muchas gracias por la invitación. La verdad es que hace harto rato que estábamos, o bastante tiempo, harto rato es muy en chileno, bastante tiempo que estábamos tratando de comunicarnos y bueno, lo logramos ahora, así que muchas gracias por la invitación. Tal vez decir como última cosa lo que tú mencionas, lo del proceso lineal. Es muy difícil que en el emprendimiento yo o en la vida cotidiana logre esta meta que me puse de una forma lineal. O sea, probablemente va a tener muchas ondulaciones entre medio. Y eso para la vida, eso para el deporte, eso para el emprendimiento, eso para las ventas, eso para todo. No nos desesperemos porque no resultó, que seguramente si es un buen plan y tiene un buen objetivo va a resultar en algún minuto. Es como lo que va a tener que pasar. Así que mucho ánimo a los emprendedores. Yo sé que es difícil, de carne propia veo que hay días que se trabaja muchísimo, pero otros días que estamos de guata en la playa, así que a disfrutar los momentos buenos y los malos. Y invitarlos a que me sigan en las redes sociales, en mi LinkedIn especialmente, Diego Alejandro Palacios Durán, ahí me pueden buscar. Estoy bien activo en las redes sociales, especialmente en LinkedIn y que sigan a Cadi Cowork también, Cadi y sus marcas. Tenemos varias marcas ahí que en el Cadi de Instagram está bien fuerte, Cadi-Cowork. Así que muchas gracias, Violeta. Saludos a todos. No, gracias a ti. Voy a dejar los links para tus emprendimientos en las notas del episodio, por si alguien quiere seguirte, conocer un poco más de qué tratan a detalle, porque yo sé que en este episodio no hablamos a detalle de en sí qué haces en cada uno de ellos, pero ahí vamos a dejar la información para los que les interese contactarte o entender un poquito más en qué se enfoca cada emprendimiento. Excelente. Muchas gracias, Violeta. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Podcast Agroemprende.